Está aquí en piso con nosotros el diputado provincial Juan Pablo Funes Bianchi. Juanpi, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. Buen día. Un placer. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Juanpi, a ver, algo que ha tomado presencia principalmente desde el día viernes por la tarde, después del mediodía, cuando conocíamos la sentencia, este pedido que se había hecho del frente opositor, principalmente desde el pollismo, este freno que se ha hecho, lamentablemente, esta jugada, tal vez más que política, de politiquería, según lo dicen algunos especialistas, que ha pronunciado el pollismo para el auxilio que venía después de la reunión del Consejo Económico y Social para las y los puntanos. Sí, bueno, es consecuencia de un accionar que se viene manifestando hace un tiempo. Y esto tiene una historia y está bueno hacer, digamos, el relato de cómo termina esto afectando a los ciudadanos y las ciudadanas de San Luis, ¿no? Pero esto arranca cuando comienza la pandemia. Claro. No es que está aislado o está separado. Cuando comienza la pandemia, el sector de Poggi toma la decisión de no acompañar nada y de sentarse a esperar y ver cómo es el accionar del gobierno y a partir de eso de accionar, tratar de conducir o intentar conducir los enojos que naturalmente se pudieran llegar a generar. Eso comienza en la pandemia y finaliza lamentablemente en esta decisión judicial. Sí. Pero en el medio pasaron un montón de cosas que naturalmente cuando uno ve, y ¿por qué lo quiero explicar? Porque tiene que ver con el objetivo que busca el sector de Claudio Poggi. El objetivo es conducir el enojo, es tratar de conseguir que el electorado de alguna otra manera siga entristecido y no pueda haber la esperanza que se planteaba. Y a partir de eso tratar de ellos conducir ese enojo. Claro. Por eso no le conviene a ellos, electoralmente hablando, que la sociedad empiece a pensar en los nuevos sueños. Pero fíjate vos qué egoísta es el planteo, ¿no? Qué mezquino, qué triste que es que se tenga que hacer política con la tristeza de la gente. A mí me encantaría que discutiéramos las formas, pero al fin y al cabo estemos todos de acuerdo con que queremos el pueblo feliz. Pero era algo que ya había pasado. En diputados, en senadores, se opusieron ante esta medida sin siquiera dar un porqué. Por eso digo la historia, ¿no? Claro. Se oponían primero o acompañaban a los que se oponían primero a las restricciones y salían sin barbijo, salían sin... Después la vacuna, no, que están probando con nosotros, Sí. que no sé... Que era un veneno. Que ellos no... Además... Ellos van a decir, nosotros no estábamos en contra, pero tampoco estaban a favor. No se manifestaron diciendo, No. ayudemos, acompañemos. No acompañaron, no ayudaron en el proceso de vacunación. Sí, no, y también venir que ellos vienen de un lineamiento es que cuando ellos estaban pro todo eso, no teníamos Ministerio de Salud. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia no hubiese avanzado sin un Ministerio de Salud? Lo que pasa es que cuando uno ve, ellos hablan para San Luis, pero reciben órdenes de Buenos Aires. Y ahí después lo voy a explicar también, o voy a intentar explicar cómo funciona eso. Pero fíjate que cuando el gobernador convoca el Consejo Económico y Social, legitima las políticas. Claro. Y no nacen desde... Nosotros podríamos, como el gobierno provincial y el Partido Justicialista es quien gobierna, podría haber tomado desde el Partido Justicialista las decisiones. Sin embargo, en una búsqueda de legitimidad y sobre todo en la búsqueda de consensos, entendiendo que una situación de extrema gravedad, en vez de hacerlo desde el Partido Justicialista o desde el funcionamiento normal y natural del gobierno de la provincia, convoca el Consejo Económico y Social y se pone a trabajar. Y acá dependientemente del partido político. Y cuando vos ves el Consejo Económico y Social, todos conocemos que hay personas que de alguna otra manera no comulgan no están ni cerca del peronismo. Sin embargo, se pusieron a trabajar porque entendían que la situación económica es apremiante y porque teníamos que tomar decisiones. Entonces, después de eso, como el Consejo Económico y Social se buscó se boicotear, que no se cumplían con los protocolos, que no están todos los sectores representados, que siempre con alguna excusa como para no acompañar o para no preocuparse de alguna otra manera de el objetivo final, que era que los ciudadanos estén mejor. Claro. Porque cuando partimos de dos lados, ¿no? Un sector está trabajando, y no hablo ni siquiera de partidos políticos, pero un sector está trabajando para que el ciudadano esté mejor. Y otro está trabajando porque electoralmente no le conviene que esté mejor y egoístamente plantea la necesidad de
che, tratemos de que no se reactive la economía, porque si no se reactiva la economía Es van a beneficioso seguir para acá. enojados y nosotros podemos llegar a ganar la elección legislativa. Ujú. Es de una mezquindad muy grande, que creo que de alguna otra manera la sociedad de a poco lo va a ir entendiendo y lo va a ir razonando. Y después de eso, y termino con la historia y te dejo. Sí, sí. Lo manda el gobernador, correctamente envía el DNU al Poder Legislativo y volvemos a encontrarnos con una situación de que... Y no hay un porqué, que ¿no? Y el por qué es, no, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, mira, se hace ahora. Después Claro. discutamos por qué no se hizo antes. Nosotros tenemos nuestro fundamento, estábamos en pandemia, era re fácil opinar y pensar, pero de alguna otra manera el gobierno tenía que gobernar y tomar decisiones es complejo. Sí. Y ahora podemos ver la luz al final del túnel y estamos con casos bajos y la situación sanitaria es óptima, pero en los momentos que ellos pedían asistencia, ayuda o colaboración, estábamos peleando por la salud de los puntanos. Claro. Bueno, esa es la diferencia entre gobernar y opinar, ¿no? Entonces, y después del DNU, como no lo pudieron frenar en la legislatura, después de varios intentos, nos quisieron dejar sin quórum, cuando vieron que estaba muy fuerte la posición, hacen el planteo judicial y como consecuencia de eso, miles de ciudadanos de San Luis se ven perjudicados Ujú. desde lo personal. Y Ujú. bueno, hay muchas cuestiones para analizar como consecuencia, pero no quería dejar de contar la historia porque de alguna otra manera esto es la consecuencia de un accionar delimitado y organizado, ¿no? Para que termine siendo esto y para tratar de conducir un enojo en la gente. Y yo siempre planteo, ojalá los diferentes sectores generaran esperanza y expectativa y a través de eso, a partir de eso, tratar de conseguir el resultado electoral. Pero en Ujú. este caso, cuando vos te subís a la montaña de bronca y de enojo de la gente, natural por una situación compleja como fue lo de la pandemia. ¿Qué pasó a nivel mundial? Claro. Y que hubo enojo en todos lados y que además hubo decisiones correctas, incorrectas, lo que sea, pero era muy difícil contexto Ujú. para tomar decisiones. Cuando vos te subís a esa montaña de enojo y bronca, lo que a vos no te puede pasar electoralmente es que ese enojo y esa bronca desaparezca. Claro. Y eso es lo que había empezado a suceder con estos sueños y esta esperanza y esta expectativa. Entonces por eso se oponen, porque además es el ordenamiento nacional. Claro. Cuando Ujú. vemos a Patricia Bullrich festejando que un ciudadano de San Luis no va a recibir 20.000 pesos para poder comer en estos días, a mí me daría vergüenza. ¿A vos? No, la verdad es que lo que decía es que la gente este fin de semana, por ejemplo, la persona que trabaja en el plan de inclusión, el contratado, se escuchaba, se decía, ya tenía yo casi todo gastado el préstamo, porque lo que decíamos recién, la pandemia no es un problema de San Luis ni del país, es un problema mundial donde atacó a toda la economía del mundo y a los países del primer mundo que no estuvieron ajenos a esto. Totalmente. Aparte nosotros rápidamente reaccionó, el gobierno está reaccionando apenas los niveles de sanitarios empezaron a mejorar, se empezó a trabajar en la cuestión económica, Claro. fuertemente. Lo que pasa es que, bueno, insisto, hay sectores que lo único que... No es casualidad que la semana que se empiezan a inscribir los microcréditos viene Horacio Rodríguez Larreta a pasearse por San Luis. Muy extraño todo, ¿no? El mismo día, a pasearse, a mostrarse. Entonces, Ujú. mientras que algunos, y en esto quiero decir, el gobierno fue claro, el Consejo Económico y Social no planteó un plan de ayuda o de asistencia a noviembre. Planteó Ahora. una ayuda noviembre, diciembre, enero, paritaria, una Ujú. reconstrucción de San Luis. Y por más que quieran ponernos palos en la rueda y que se opongan, más temprano que tarde el ciudadano entiende quién de verdad se preocupa por su bienestar, con errores y con virtudes. Eso lo quiero decir porque si no dicen, te salen con algún error cometido, y sí, seguramente, pero se equivoca quien hace, Claro. no quien opina. Y eso es muy importante también dejarlo claro. Y es muy importante que nosotros, como el Partido Justicialista y todo, recuperemos los vínculos. Ujú. Si recuperamos el vínculo con la gente, nos volvemos a mirar a los ojos, volvemos a charlar, escuchamos los dolores y los empezamos a resolver, la ciudadanía naturalmente va a entender quién es quién en este juego y como siempre va a terminar acompañando, pero sobre todo, y en esto quiero sacarme
el modo electoral, Sí. porque estamos a 21 días, es cierto, es natural que se plasme empecemos todo a desde- hablar solamente del 14 de noviembre, pero a mí me gusta empezar a hablar de la felicidad de la gente. Que Ujú. nosotros tenemos que recuperar, que la gente recupere los sueños, las esperanzas, la expectativa de vivir mejor, y de eso se trata la reconstrucción, no solo económica, también es anímica, también Claro. es psicológica, también es moral, también tiene que ver con los valores, con los principios, con el respeto a la diversidad, con el cariño, el amor. Y no es solamente un enunciado o alguien que le quiere poner un freno a. Ujú. De eso no se trata la política, al contrario, no se trata de frenos, se trata de aceleradores que tienen Ujú. que ver con acelerar la economía, acelerar el bienestar y acelerar el progreso de San Luis, ¿no? Cuando escuchás a la oposición, no a la oposición, porque es el pollismo el que plantea esto, que dice que son medidas netamente electorales, que son porque se perdió las PASO, porque el pollismo avanzó. ¿Qué opinión te merece puntualmente esos planteos? Porque sé que los hubo en la Cámara de Diputados, A mí sé me- que los hubo también en la Cámara de Senadores y lo hay en la calle o a través de a sus mí me medios da- hegemónicos. Te diría que es una situación de mucha hipocresía. Ujú. En San Luis somos pocos, nos conocemos muchos, sabemos cómo han actuado cada uno en su momento, cuando les ha tocado estar. Pero hay diputados que hablaban y que manifestaban la otra vez que esto era una medida electoral, y cuando fueron candidatos a intendente ocupaban 4 ministerios. Claro. Y ministerios importantes, no es Sí, que sí, eran sí, sí, sí. desarrollo social, salud, vivienda. Y eran candidatos a intendente. Y en ese momento no les parecía que la utilización de la estructura estaba mal. Cuando en el 2019 Claudio Poggi hacía filas y filas a la Para gente anotar para la vivienda. para anotar la vivienda, no estaba mal. Era una Ujú. expectativa, y no estaba en el gobierno. Claro. Entonces, en esto lo que hay que ser claro es, la gente se anotaba por la oportunidad y por la posibilidad. Ujú. Nosotros en este caso no estamos poniendo en juego el gobierno, porque eso también hay que decirlo. Sí, 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 sí. No está en juego quién gobierna la provincia de acá al futuro. Está en juego unos legisladores, que es importante para la gobernabilidad nacional, tiene que ver con la gobernabilidad provincial también, pero no estamos hablando de quién va a gestionar. Ujú. Entonces, me parece Y que esta medida atar- van más allá del 14. por eso, pero atar de pies y manos a un gobierno por alguna situación y por una elección legislativa, me parece que es una situación bastante compleja Ujú. y complicada, ¿no? Ujú. Y de ahora en más, Juan Pablo, porque a ver, con estos planteos, tengo entendido que la justicia provincial ya ha apelado, va a apelar, va a emitir unas comunicaciones correspondientes y demás, pero la gente se pregunta, bueno, ¿y ahora qué Claro. hacemos? Yo tengo entendido que desde el gobierno de la provincia se ha comunicado que se va a hacer todo lo posible para que pueda darse antes, si Primero- no, se va a entregar el 14 de noviembre, o Primero. después del 14 de noviembre. Primero, absoluta tranquilidad. Si hay algo que el gobierno de la provincia de San Luis ha dado durante todos estos años que ha gobernado el peronismo, Ujú. es certeza y tranquilidad. Por eso también nos han elegido. Entonces, certeza y tranquilidad de que todo lo que el gobierno lleva a cabo lo cumple. Lo que se prometió se cumplió. Entonces, más temprano que tarde, nos deje la justicia, no nos deje, hagan los planteos judiciales que quieran hacer, en algún momento lo vamos a poder hacer. Nos encantaría que fuera a la brevedad y que esta semana estuviéramos firmando mutuos y recibiendo a las personas lo que necesitaban, porque de alguna otra manera había un plan que tenía Sí. que ver con un shock económico para beneficiar a los ciudadanos en Claro. noviembre, en diciembre y en enero, y era una apuesta económica muy fuerte del gobierno para también generar puestos de trabajo genuinos, Claro. para que los comerciantes se pusieran de pie, para que pudieran de alguna otra manera organizarse de una forma expectante hacia el futuro. Me parece que, y esto no quiero dejar de decirlo, hay mucha subestimación al elector. Sí, ¿no? Y eso es lo que más tristeza me da. Que lo subestime Patricia Bullrich, bueno, no me sorprende porque no conoce ni sabe dónde queda el barrio San Martín, el CGT. Que Sí, lo sí, subestime Rodríguez Larreta, que paseó por la Plaza Pringles y, 2 días, y claro. dijo y le dijo lo que le dijeron que tenía que decir, y no tienen ni idea la idiosincrasia del puntano. Lo puedo entender. Pero personas que hace tanto tiempo que están en San Luis y que de alguna otra manera han gobernado esta provincia, subestimen tanto al elector y el electorado, me da tristeza. Me da Ujú. tristeza sobre todo porque
de alguna u otra manera nos están diciendo, los tengo que cuidar porque ustedes no son capaces de discernir. Claro. Yo tengo que... ustedes no tienen que recibir nada, porque si reciben algo, ustedes pierden la capacidad de discernimiento. Y me parece que es, de alguna u otra manera, insultar la inteligencia del ciudadano de San Luis, que siempre ha elegido bien. Sí. ¿Y por qué digo elegido bien? Porque hay veces que no nos ha votado. Y evidentemente en ese momento ha tomado una decisión y nos ha marcado un camino diferente. Y no hay que enojarse, jamás hay que enojarse con la gente. La gente, cuando te marca una cosa, es porque vas por un camino correcto o incorrecto según esa situación. Ahora, en el planteo que hacen, decir, bueno, ustedes pueden estar de alguna otra manera condicionados porque van a recibir algo, al contrario. La gente feliz, la gente alegre, la gente que esté bien, tiene más poder de decisión. El problema es que no decide por ellos. Y ese es el problema en el fondo. No les molesta que la gente tenga o no tenga discernimiento. El problema, lo que les molesta es que no los pueda llegar a elegir a ellos y que se les pase el enojo y que a través de la gente, no todos empezamos a notar el humor social como había por cambiado. supuesto. Claro. Sí, Todos empezamos a ver que la vecina que estaba angustiada, triste y dolida, ahora empezó a pensar que con esa plata que le iba a ingresar iba a poder comprarle un regalito al nieto y a su hijo, o iba a poder cerrar el patio o a tener una habitación más para no dormir tanto, o poder tener su cama o arreglar con la membrana. Empezó a cumplir sueños, quizás más chiquitos que otros. Lo que pasa es que cuando vos no tenés sensibilidad social y te importa solamente ganar una elección, no ves esas pequeñas cosas que para muchos pueden ser pequeñas, pero para otros es un gran mundo que se les soluciona y le cambia el bienestar. Bueno, nosotros como lo vivimos, lo vemos y de alguna otra manera lo trabajamos, creo que es importante seguir por este camino de recuperar los sueños y de darle a la gente lo que necesita para estar un poquito mejor. Esta mañana nosotros hacíamos una pequeña introducción con Emi bien tempranito y concluíamos en esto, que es muy difícil que cuando alguien viene de afuera te diga cómo tenés que ser, qué es lo que necesitas. Yo puedo ir a Córdoba y puedo ir una vez al Chato Carrera y no por eso voy a conocer la historia de Talleres de Córdoba. La puedo leer, pero no sé por qué es lo que la identifica. Puedo ir a Buenos Aires y puedo opinar de la humedad porque estoy una semana. Y puedo decir, che, el porteño vive acelerado, pero no sé por qué tiene que recorrer tantas distancias y demás. Es muy difícil que cuando alguien no te conoce, no sabe lo que querés, quiera implementarte y decirte que vos necesitas tal o cual cosa sin siquiera conocerte un poquito, ¿no? El problema es que a mí me gustaría que la política de los puntanos sea de puntanos para puntanos. Después discutamos cómo, discutamos el qué, hasta incluso si queremos discutamos desde lo ideológico, ¿no? Claro, pero, sí. Pero de puntanos para puntanos, a mí no me gusta que nadie desde Buenos Aires, desde una oficina de Buenos Aires con aire acondicionado, le esté festejando que la señora del 544 no va a poder recibir el elemento que necesitaba para arrancar su microemprendimiento, o que el muchacho que estaba a punto de empezar su emprendimiento con un taller o con alguna labor personal que hace, va a tener que esperar hasta el 15 de noviembre del 16 cuando podamos ejecutar estas acciones. ¿Quién le devuelve estos 21 días a la gente? Claro. Bueno, eso es lo que de alguna otra manera... Algunos ya los recibieron y los que están en la lista de espera no van a poder. Algunos ya lo recibieron y me ha tocado ver cómo cambia radicalmente la mirada hacia lo social y hacia las ganas hacia el futuro. Cambia mucho la mirada cuando recibe, porque además vuelve a vincularse, vuelve a recuperar esto de decir, bueno, puedo salir de esta situación. Sí. Pero además había muchos comerciantes que estaban preparándose. Algunos compraron, Claro. gastaron algún ahorrito y se estoqueamos. Yo tenía, lo último que tenía lo compré. Ya entré como productor. Y si bueno, yo total el 10 de noviembre, después del shock económico, voy a haber recuperado y voy a ver, otros han salido a contratar chicos. Sí. Y a partir de eso, ¿y qué le van a decir ahora? Pero la respuesta en esto, digo, vemos muchos comunicados por redes sociales, vemos que discuten a través de los trolls. Hay que preguntarle a ellos. Claro. Porque no veo que estén saliendo en los medios de comunicación explicando su posición. Nosotros los hemos invitado acá al diálogo a muchos y no hablan, no se nosotros animan. explicamos nuestra posición.
explicamos qué es lo que defendemos. Que le expliquen ellos qué es lo que defienden. Nosotros no tenemos problema de debatir. Ahora que expliquen a quiénes defienden. Claro. Y también Bueno, hay pero que si no lo preguntarse, hacen en la Cámara de Diputados y Senadores, es muy difícil que lo hagan en un medio de comunicación. hay que preguntarse una cosa más, Otto. Y hay que averiguar quiénes eran los grandes empresarios que no se anotaron en los microcréditos. ¿No tendrá que ver con los intereses de las multinacionales, que no les convenía que el comercio local se levante porque ellos tienen un sostenimiento económico más grande y pueden aguantar porque tienen más espalda, y si van desapareciendo los comercios chiquitos van ganando creciendo ahí? Por más darte un ellos? ejemplo, quien presenta estos argumentos, la cautelar, etcétera, etcétera, o casualidad que es un representante del pollismo, porque es quien, Rachid, es quien capacitó a los fiscales para las elecciones. Sí, habría que, Mucha casualidad. hay que ver la parcialidad o imparcialidad. Yo, ¿qué digo? Las decisiones judiciales uno las debe respetar porque es un poder diferente. supuesto. Obviamente que uno puede opinar como ciudadano, yo las respeto porque es parte de las decisiones judiciales. Lo que yo lamento es el planteo político. Claro. Porque, bueno, una decisión del juez, después habrá que evaluar la parcialidad o imparcialidad del fiscal y de las decisiones que se toman, pero mi planteo es desde el egoísmo hacia el planteamiento que hizo el pollismo en su momento para frenar esto y para perjudicar al ciudadano de San Luis. Y mira, yo ayer, voy a agarrar el celular porque me pareció muy preocupante esto. Estamos charlando con Juan Pablo Funes Bianchi, diputado provincial, haciendo referencia a este rechazo de demanda pollista que tiene que ver con la no reactivación económica. Mira, esto lo estaba publicando algunos militantes de Polli, ¿no? Nosotros hicimos un operativo de vacunación fuertísimo. Sí. Y el operativo de vacunación de ellos, 12 de septiembre, Unido de San Luis le aplica la primera dosis del kirchnerismo. 22 de octubre, un juez federal prohíbe el kirchnerismo de San Luis que intenta robarse la elección. Los CAC se empiezan a desesperar. 14 de noviembre, Unido de San Luis aplica la segunda dosis y le pone un freno al kirchnerismo. ¿Sabés qué me parece triste? Que se juegue con la vacunación. Que se juegue con el tema de la vacunación, y es la que nos salvó la vida. Totalmente. Y ellos hacen nada y le dimos la primera dosis y la segunda. San Luis se vacunó a todos. Sí, dependientemente del color político. Sin importar nada. Y ahí es donde vos ves generosidad contra egoísmo, y donde en una simple cuestión que puede ser chistosa, divertida para algunos, me parece que habla de su nivel de discusión política, ¿no? De debate. Me da mucha tristeza que hayan caído tan bajo, porque... Que son los mismos, perdón, que decían de que las vacunas que llegaban eran para hacernos pruebas, que llegaban para probarnos, y que etcétera, dijeron, hay vacunas VIP y nunca lo pudieron demostrar, hacían enunciados. Son hacen política de enunciados. No funciona así. Funciona con acciones diferentes, concretas, reales hacia el ciudadano. Bueno, nosotros tenemos que preocuparnos por seguir por este camino, claramente el camino del vínculo con la gente y estar con ellos, y ahora sobre todas las cosas darle mucha, pero mucha tranquilidad al ciudadano para que se quede tranquilo y para que sepa quién es quién, y que a partir de eso en absoluta libertad, y vuelvo a insistir porque si no pareciera como que San Luis, viste, utilizan palabras de afuera, siempre los puntanos eligieron democráticamente y con absoluta libertad, y esta no va a ser la elección, no va a ser la excepción a esa regla. Lo que pasa es que hay cosas que hay que decirlas y lamentarlas, porque de alguna otra manera nos han frenado un proyecto muy bueno de reconstrucción de San Luis. Juan Pablo, gracias. Gracias, Pablo, gracias. Muchas gracias por recibirme a disposición. Hasta la próxima. 11 de la mañana, 1 minuto, noticias, pausa y seguimos, dale.